Llegó el martes 13 de mayo. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Me complace que hayas elegido volver a sintonizarnos. Probablemente estás aquí en vivo, probablemente no, probablemente me estás viendo repetido. Esta es la sesión 74 veces estamos llevando este mensaje a la gente que tiene interés en mejorar su práctica de coaching. Mi nombre es Jaime Molins y yo dirijo el Non-Directive Institute y también doy la cara por el EO Ipso Center. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a seguir ahondando en las inquietudes, preguntas, curiosidades, dudas que rodean al coaching. Y no solo eso, sino dar respuestas, claridad, estructura, metodología, fundamento, referencias históricas y científicas. ¿Cómo y en qué nos basamos en la teoría general del coaching? ¿Qué es eso, Jaime? Todavía hay gente que, a pesar de que hace casi 5 años que se publicó, que se defendió esta tesis en la Universidad Autónoma de Madrid y que se publicó como libro, hay coaches que todavía siguen leyendo y creen que es actual a John Whitmore, por ejemplo, o todavía más preocupante, autores como Leonardo Walk o Jim Selman o quién les gusta de los coaches que hacen con PNL, Robert Dills, etcétera, cuando son publicaciones que pues están inclusive del siglo pasado. O sea, ya hablar del siglo pasado ya es hablar de un cuarto de siglo de diferencia. Imagínense lo desactualizados que estamos si seguimos referenciándonos con los libros clásicos de coaching. Se publicó en 2021 el gran y único clásico con fundamento científico que le da coherencia a una propuesta con identidad propia que respeta la no directividad. Muchos conceptos que pueden resultar extraños, muy técnicos para algunos y tal vez confusos, tan confusos que a mí las personas me dicen que en sus terapias psicológicas o en sus sesiones de coaching, ellos hacen no directividad. ¿Por qué? Porque se entiende que no directividad solamente significa no imponer algún tipo de instrucción o consejo para que la persona se lleve de tarea a la práctica o puntos de vista que le hagan tomar decisiones. Es decir, directividad solamente se entiende como algo que va de la mano del coaching, pero no se sabe exactamente qué es y es parte de lo que queremos aquí clarificar. Gracias, Mafalda, gracias, Nancy, gracias, Guille, y gracias a ti, quien estás aquí presente. Hola, qué gusto verte, Nancy. Eh, Bien, bueno, no hay aquí como una regla particular de algún tema a seguir. Yo lo que hago generalmente es proponer una pregunta, proponer algún concepto, proponer alguna línea que tenga que ver con ahondar un poco más en el coaching. ¿Hablamos de solamente de la teoría general del coaching? No, no hablamos solamente de eso, hablamos de toda la problemática de la crisis, de la confusión, del ego detrás de la gente que tiene una idea de coaching, que esa idea de coaching, pues lamentablemente nos está arrastrando a todos sin cesar, y los que menos se preocupan, a los que parece menos interesarles la mala fama y la mala reputación que tiene la palabra, son a los coaches, lo cual a mí me sorprende y también tanto a Guille como a Mafalda y seguramente a Nancy. Lo que yo pensé para esta sesión y que creo que puede resultar en algo
interesante por polémico para causar cierto nivel de discusión es, no existen preguntas de coaching. Cuando alguien te dice, voy a utilizar algunas de las preguntas de coaching en mis sesiones de cualquier tipo, en las juntas de trabajo, en la retroalimentación con mi equipo, en la conversación con mi pareja, en mis sesiones terapéuticas, voy a usar preguntas de coaching. Eso no existe. No existe, o sea, no hay un modelo prefabricado de pregunta que tú solamente uses en coaching. A eso me refiero. No sé si para ustedes quienes están acá en vivo y conmigo les causa claridad o les da a pensar con poca claridad, algo de confusión cuando me refiero a que no existen las preguntas de coaching. ¿Tienen ustedes algún tema preparado para hoy? Guille, Mafalda, Nancy, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna solicitud o requisito? Yo Nos separa una quería hora hacer, no más sé de si me... conversación. Adelante, Mafalda, desde Sí, la estoy en península Madrid. ibérica. Madrid. Sí, Quería hacer una puntualización sí. respecto a lo que estaba diciendo antes. Ah, Es que además están también los psicólogos rebatiendo con Rogers, que bien, ese también puede ser un tema interesante para algún claro. otro día, que Claro, sí puede puede ser ser. también hoy, puede ser también hoy. ¿Cuál es qué rebaten los psicólogos en cuanto a Rogers? ¿Qué dicen? Pues básicamente lo que dicen es que lo que hacemos es counseling. Lo que hacemos los coaches, o Exacto, que lo que hacemos los coaches que decimos ser no directivos sí, es counseling y que entonces estamos engañando a los clientes, que realmente estamos aplicando la psicología humanista ya rancia y muy antigua de Carl Rogers. Y me ha llamado la atención, claro. me quedé, no me lo esperaba porque digo, bueno, a ver, tienes la tesis delante de las narices, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que se ciñan a eso y te bloqueen. Digo, bueno, pues... Ah, bueno, sí, sí, sí. Vamos a tomar algo en cuenta, Mafalda, y creo que te pasa como a mí, y no sé si a Guille o a Nancy, pero recordemos, tomemos algo bien, bien en consideración. Cuando cualquier persona, y esto lo puedo asegurar, y me puedo poner ahí 50 euros de apuesta, yo te puedo asegurar que cuando un psicólogo o cualquier persona se refiera a que el coaching se hace mal, está prostituido, está vulgarizado, están siendo intrusivos, hacen counseling, se refieren al mainstream, Total, sí, 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 ¿verdad? no tengo ninguna duda. O Claro, sea, pero yo lo que, incluso presentando la tesis, comentando los más de 20 años de investigación de Leo, etcétera, sí. etcétera, re- se ciñen ahí y te bloquean. Bien, Y no bien, bien, dan... bien. Lo que sí estoy viendo, porque Sí, me estoy preparando para divulgar en Twitter, porque sí, hago espacios sobre otros temas y digo, pues voy a empezar a hablar de coaching también, que está faltando ese tema. sí. Y presentando, incluso presentando la tesis, ni la miran. Asumen que es No, 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 no. otra ocurrencia más del mainstream. Están Exacto, atacando. exactamente. A ver, tengo dos cosas para Es decirte, muy gracias, gracioso. Mafalda. La primera, cuando yo he hecho también esta labor de querer acercarme al mundo de la psicología, lo primero que un psicólogo observa cuando revisa la tesis es que es una tesis doctoral en psicología. Y de ahí ya no, Exacto. ya, ya, ya su escucha ya se sesgó, ya no hay nada que hacer porque dicen, mira, Leonardo es psicólogo, la tesis es en psicología, esta tesis nos corresponde a nuestro mundo psicológico, entonces a partir de ahí ya tenemos un grave problema. Y número dos, cuando nosotros queremos desde la mejor de las intenciones acercarles un documento reciente. No conozco todavía, puede haber,
pero no conozco ningún ser humano que tenga eh, bien cimentada y aferrada su identidad como profesional de la salud mental y que acepte que puede estar equivocado o que acepte que puede haber algo que desafíe esa creencia pues con la que se quedó. Es Totalmente. verdaderamente muy, muy, muy difícil. Sí, Entonces, además me está llamando mucho la atención, fíjate, yo como estaba divulgando otros temas, sí, una cosa que he aprendido es que mientras me preparo, yo lo anuncio, digo, voy a hablar sobre tal. Y luego aviso que voy a estar meses porque yo me lo curro, ¿no? sí, Y me preparo bien, que tenga estructura, tal, que me vengan títulos interesantes para los espacios y tal. Y entonces lo que hago es que voy pidiendo feedback, digamos, ¿no? Opiniones por privado, porque además voy poniendo hilos, explicando cositas, entonces la gente me dice, es tal cosa, a ver, y a ver si lo entienden o no, y les voy diciendo, pues sí, pues no, y voy viendo cómo divulgarlo de manera que la gente lo entienda. bien, Lo que es la población en general, ¿no? Y eso, la tesis la están aceptando maravillosamente bien. ya, súper. Eso me ha encantado, pero muy, muy, muy bien. Cuando Y dices además lo están aceptando, ¿a quién te refieres? de momento llevo poquito, estoy empezando, ¿eh? Me queda un trabajito por delante, pero de momento lo que he hecho es poner algún que otro hilo, comentarlo, Claro, publicar la tesis, el vídeo, contar un poquito el trabajo de Leo, ¿sabes? sí, Voy tocando un poco por distintos temas según van viendo y según las preguntas que me hacen. Ahora, por súper, ejemplo, súper. me toca con uno explicarles por qué no es mayéutica, que eso puede estar interesante. Imagínate, imagínate. Porque hay gente que piensa que hablamos de la mayéutica, el libro este de Paideia del siglo pasado también, y todo esto, o sea que hay que ir aclarando. Y me viene bien por eso, porque esta confusión la he sacado precisamente hablando por privado con gente, ¿no? Con lo que me contestan. Digo, bueno, pues ahora sacaré un hilo sobre eso y así, Súper. poquito a poco. Ujú. Y lo de Mafalda, las preguntas me ha gustado por eso, porque también tienen el prejuicio este de las preguntas, que vamos con preguntas poderosas y que le decimos a la gente qué es lo que tenemos que hacer. Estamos todo el día diciéndole a todo el mundo qué tiene que hacer. Y me sí, hace mucha gracia. bien, aprovechando Sí. que lo traes fresco, cuéntale aquí a nuestra audiencia que hoy está aquí presente, por qué la mayéutica socrática no es justamente lo que nosotros desde la postura de Leonardo Ravier promovemos. Porque la mayéutica tiene una finalidad completamente distinta. Ujú, La finalidad del coaching es la catalización del conocimiento tácito, ujú, que me imagino que lo habéis nombrado ya muchas veces, y la mayéutica tiene la catalización más bien de ideas filosóficas abstractas o ujú. verdades últimas o alguna cosa así. Y Sí. además ellos sí se basan en preguntas, en hacer preguntas para sacar el conocimiento en el otro. No sé exactamente cómo funciona porque no he profundizado en el tema, pero Ujú. ya solo el hecho del tener una finalidad distinta ya dice mucho. Y luego también lo que es el avance que ha dado Leo en no directividad y no transferencia. Esos conceptos no los manejan, no los tienen. Claro, Es claro, decir, claro. quiero decir, es un proceso de ayuda directivo. Sí, 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 totalmente. O sea, para que la gente que nos está escuchando, Sí, si nos referenciamos solamente en la traducción o en la etimología de la palabra como lo que significa mayéutica, sí, sí se relaciona con el propósito que se busca de engendrar o dar a luz como tal, ¿no? exacto, exacto. Más bien, Que él... ahí creé yo confusión, fíjate, porque hice un Sí, hilo haciendo un pequeño resumen de la tesis y sí. dije, por fin hemos conseguido la mayéutica. Y claro, yo me refería a la idea inicial que tuvo Sócrates, porque claro, él sí tuvo esa percepción de que había algún tipo de conocimiento interno que al que podríamos acceder de alguna manera, o así. Y yo me refería a eso y hay gente que ha estado entendiendo esto otro. Entonces, pues ahora me toca arreglar. Sí, porque lo que se entiende por mayéutica no es solo la transcripción literal, sino
claro, la forma como junto con la ironía, Sócrates confrontaba a sus interlocutores poniéndolos contra las cuerdas, ¿no? Y siendo también muy hasta, pues sí, directivo, por no decir claro. coercitivo, ¿no? ¿Saben ustedes, Guille, Mafalda y Nancy, que mientras, así como Mafalda ha estado haciendo esta labor de querer explicar cuáles son las diferencias, etcétera, me ha tocado a mí ver que hay gente que realmente se molesta, o sea, pierde sus cabales cuando les decimos que no, que Sócrates realmente no estaba haciendo coaching propiamente, o sea, que tenemos que criticar las cosas tanto positivas como que le faltaron a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, etcétera. Y hay gente que dice, ¿cómo te atreves? O sea, ¿quién te crees tú para criticar a los grandes héroes intelectuales de Occidente para sacar una obra tan única? Este es uno de de las molestias que se provocan entre varios y, y bueno, creo que es parte de las ideas que no nos permitimos desafiar. Y por otro caso, hoy en la mañana tuve una conversación con alguien que dijo que ella no se basa en ningún tipo de dogma para hacer coaching, que ella agarra de donde puede para ejercer mejor su práctica. Y cuando yo le dije, bueno, es que más allá de dogmas, porque dice, para mí lo más importante es el pensamiento crítico. Y yo le dije, bueno, más allá de dogmas y pensamiento crítico, lo importante es respetar lo más rigurosamente la no directividad. O sea, ese es el verdadero meollo. Bueno, la conversación no siguió, pero creo que hay mucha necesidad de clarificar en todos los niveles de la estructura, desde el fundamento, la función, el propósito, y en eso estamos. De hecho, comentando ahora mismo con Guille, antes de que estuviéramos al aire, me decía Guille que muy interesante él que mientras lee la tesis está viendo y dedicándole tiempo a cada uno de los autores que históricamente fueron dejando semillitas que luego Leo recolectó para fundamentar su propuesta. Y es fascinante, ¿no? Es fascinante cómo se hace una exploración tan minuciosa de la obra de cada uno de estos personajes y cómo Leonardo fue diciendo, mira, esto tiene relación con esto, tiene relación con esto, para darle una coherencia metodológica a nuestra propuesta. Buenísimo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por donde dice Mafalda? No sé si Guille tiene una idea. Nancy, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Traes alguna expectativa? ¿Quieren que nos quedemos con por qué no existen las preguntas de coaching? ¿Qué dices, Guille? Bueno, me sembró la duda de este tema de counseling porque estuve yo haciendo una formación muy incipiente hace un tiempo. Sí. Y yo tenía entendido que el counseling está centrado en la persona, como tal lo plantea Rogers, digamos. Ajá. Nunca se me hubiera imaginado comparar el counseling con el coaching, porque justamente no creo que el coaching se centre en la persona, el coaching mainstream, digo. Ya. De alguna manera sí, de alguna manera superficial podríamos decir que sí, pero me parece que ahí me entra una duda, ¿no? Digo, si counseling realmente no lo compararía con el coaching, pero bueno, se me hizo una confusión ahí, ¿por qué la gente podría vincular el counseling con el coaching? Sí, yo creo que Bueno, más bien va por el lado de que vamos a personificar, ¿no? O sea, si personificamos que quien dijo que el coach hace counseling cuando se basa en Carl Rogers, claro. el psicólogo como que dijo, no estás haciendo nada diferente de lo que hacía Carl Rogers y lo que haces es counseling, solamente crees
que inventaste el hilo negro y le llamas coaching, cuando en realidad si te basas en Rogers, haces counseling. O sea, no digan cosas, no inventen cosas que no están haciendo, ¿no? Es lo que yo entiendo con lo que dice Mafalda. Sí, sí, yo creo que la información les llegará por alguna vía que no sospechan y cuando la tengan delante y ya no la pueden negar, pues la aceptarán, pero de momento están así, ni miran siquiera. Curioso. Y me llama la atención porque no atienden siquiera el hecho de tener un colega de profesión con una tesis doctoral de calidad, explicando que no, Además, claro, claro. que es lo llamativo, ¿sabes? Lo que más eh, nos llevaría a temas estos de disonancia cognitiva y otras cosas que Sí, no tiene proceden, razón. ¿no? Pero se queda uno pensando. Y luego ya cuando ves la dicotomía entre eso y lo que lo ve la gente, porque si ves los comentarios, igual te paso pantallazos un día por privado, Sí, de comentarios de la gente viendo las respuestas de los psicólogos y cómo ven, cómo me dicen, pero bueno, ¿cómo están, no? ¿Qué pasa? Es curioso sí, que... claro, claro. Tienes toda la Porque la razón. gente lo nota. La gente nota que es un psicólogo no queriendo escuchar. Sí, tienes razón en cuanto a que dices, bueno, si un colega mío publicó una tesis que dice tesis doctoral en psicología, pues por pura curiosidad, por pura actualización, por puro interés, voy y Ujú. reviso quién es, ¿no? De qué habla, o sea, qué quiere compartir. Sí, Eh, sí, es muy llamativo. De hecho, hay un hilo que contesta un chico que resulta que me pone, pero esto va a favor del coaching, ¿no? Y además aclara, como que pone límites, ¿no? Que aclara para evitar problemas de intrusismo y demás. Le digo, sí, sí, claro. Y entonces me empieza un poquito a contar su historia. Resulta que él también le pasó que estudió coaching mainstream y que se sentía estafado, que había gastado un dineral y que se Otro había más, llegado, y Guille. le había llevado, exacto, fue a donde llegamos todos, al problema de identidad del coach, ¿no? Que dices, pero realmente, ¿qué pinto yo aquí? Esto no es lo que me contaron, señores, y ahora a dónde voy. Y cuando tienes suerte, pues te encuentras con Leo, si no, pues te quedas o con el disgusto o sabe Dios a dónde llegas. Exactamente. Y vaya que, o sea, si hiciéramos un programa invitando a cada persona que se decepciona del mainstream, tendría yo que contratar el plan más caro de Zoom porque Total. llenaríamos aquí la sala por miles, ¿eh? Déjame decírtelo. Por eso estaba pensando hacer espacios, porque yo estaba haciendo sobre psicopatía y narcisismo y he llegado a tener 300, 400 personas o así. Entonces ya hay algunos que más o menos les gusta cómo divulgo y demás. Digo, pues aprovecho y hablo de coaching también. Ahora ya que Sí, empieza a haber sí, gente que escucha un poquito. Así que a ver. El otro día me invitaron en plan improvisado en uno sí. y lo aceptaron muy bien, bastante bien, la verdad. Fue interesante. Qué bien. Yo los voy exhortar, Mafalda, Guille, obviamente Nancy, quien guste nos esté viendo, a que publiquemos algo relacionado a las inquietudes que tenemos en relación al coaching, porque déjenme decirles que parte de lo que va a hacer que esto pueda seguir creciendo es que la gente no vea que es un esfuerzo aislado, ¿no? Cuando se vea que gente en España, que gente en Venezuela, en Argentina, en México, en Estados Unidos, cada vez más hay personas que hablan de no directividad, de no transferencia, del componente tácito, de todo esto, creo que cada vez se puede abrir más la Sí. puerta. Ahora, El otro día ajá, me pidió información un neurocirujano de Florida. bien. Le pasé bastante, entonces estará viendo y demás, y a ver si es lo que me dijo, pasadlo esto a inglés, por favor. Fíjate, Hay que moverlo claro, un poquito. claro. Mm. Ustedes no sé si sepan, pero Leonardo ya empezó a publicar Mm. su obra con unos como mini podcast hechos por inteligencia artificial, en donde Sí, sí, en inglés está subiendo síntesis de su propuesta y ha tenido muy sí. buena
aceptación. Es Esperemos que que ha quedado muy bien, ¿eh? Han quedado mejor que los iniciales en español, que todavía están muy robóticos. sí, Estos sí, estos están muy, muy bien, sí, la sí, sí, verdad que sí. es cierto. Mm. Eh, bueno, esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia, si podemos entrecomillarla? Que hay personas que no sé si es A o B, ahora me explico A y B. A, con un nivel alto de descaro, citan a Leonardo Ravier para hablar de coaching mainstream. ¿Por qué digo que lo citan? Porque toman definiciones que dio Leonardo de coaching cuando Leo publicó su primer libro allá por 2004, 2005, y que después en las ediciones más recientes, Leonardo ha aclarado en pies de página a qué se refería y por qué en ciertas definiciones, pero la gente o está con ese nivel de malintención o ese nivel alto de ignorancia. Yo quiero pensar que es no más ignorancia que mala intención, aunque no lo descarto, porque si alguien va a citar a un autor, pues de menos revisas un poco acerca de su obra. Y si te está diciendo que su obra más reciente es la tesis doctoral, la teoría general, pues entonces buscas información en esa tesis. No vas, ¿no? A cuando es como citar, es como si Mohamed Ali, el boxeador, que era Cassius Clay, pues dices, no, es que esta persona tenía estas ideas antes de ser boxeador y ya tenía ideas musulmanas después de ser boxeador. Voy a agarrar antes de que fuera musulmán, ¿no? Porque me conviene más. No, 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 pues se supone que lo más reciente, lo más actualizado es de donde tenemos que basarnos, ¿cierto? Pero bueno, es un mundo de locos y hay que estar también conscientes de que el mainstream ha venido robando, como es bueno el mainstream, robándose de donde puede, ¿no? Agarrándose de donde puede, usurpando de donde puede, toma lo que le conviene de la investigación de Leo y lo pone para sus investigaciones propias, tratando de acoplarlo lo más posible a lo que hacen las instituciones, asociaciones y federaciones que ya no saben ni qué hacer, ¿eh? Si vemos que han sufrido crisis algunas de las grandes religiones a nivel mundial, pues déjenme decirles que el coaching también está resintiendo una fuerte crisis porque cada vez la gente cree menos en el coaching. Los más contentos son los coaches gurús, los MCCs que dicen todo está bien, pero la gente aquí detrás decimos es una casi burla el querer seguir defendiendo algo sin pies ni cabeza, una especie de monstruo, pero bueno, es la intención de estar reuniéndonos acá. No le hemos, perdón, la palabra, no le hemos dado la palabra a Nancy. Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué noticias traes en este día? Hola a todos, muchas gracias. Sí, andaba un poquito desaparecida de aquí del grupo, pero bueno, afortunadamente por cosas de trabajo y también de proyectos, gracias a Dios, Qué padre. hemos estado, sí, la verdad es que muy movidos y también aprendiendo mucho de otras áreas, de otros rubros, relacionado precisamente pues a lo que es la consultoría y conviviendo también con otros consultores de los cuales estoy aprendiendo bastante, sinceramente, desde lo técnico que ellos hacen, ¿verdad? Sí. Porque precisamente estas dos personas con las que contraté para mi empresa, o sea, para mi proyecto de consultoría, contraté a dos consultoras, pero pues obviamente por sus conocimientos más técnicos también, este, pero ellas dos no tienen formación de coaching. Ajá. O sea, ellas no, son, bueno, lo sabemos, el producto que es el que yo trabajaba en una empresa, era directivo, era gerente, me Sí. salgo de ahí y ahora me dedico a dar estas consultorías, o vamos a decir asesorías. Sí. Entonces, con una de ellas, la verdad es que las dos han sido muy interesantes, pero con una de ellas en específico, Ajá. que trae mucha formación, por ejemplo, de estrategia, Bien. de alineación de objetivos estratégicos internos,
y de indicadores y de cómo hacer que conecten los procedimientos, o sea, las actividades con los KPIs, con la gente dentro de las empresas y que le ha funcionado, la verdad, en varias de aquí de lo que es el norte de México. Eh, Sinceramente he aprendido bastante de ella en eso. Y esa parte, pues obviamente escuchándolos con lo que están diciendo ahorita, viene relacionado a que otra vez muchas personas no ven resultados en el coaching, en la consultoría, y entonces pues otra vez piensan que no sirven para nada, que es puro gastar dinero, etcétera. Sí, Pero con ella en específico, por ejemplo, hemos tenido una dinámica de aprender también, ella aprender de mí y yo de ella. Y algo que nos propusimos así de entrada, ella sabiendo también mi formación y que yo sí tengo más la experiencia y todo, pero algo que nos propusimos ella y yo fue de que nos vamos a decir las cosas como son, sí. así. Dijo, y ella me lo advirtió, me dijo, es que yo soy una persona de números, de lo concreto, de no andar por las ramas, y de repente te voy a hablar y te voy a decir muy directo, y yo, dale, porque como empresa, ahorita es lo que requiero y me está O sumando sea, ¿te demasiado. refieres a que se hablaron directamente en temas de coaching o qué relación tiene esto que me cuentas De con... coaching y de lo que, o sea, obviamente de lo que yo la estoy contratando a ella. Ah, yo pensé que querías anclar alguna anécdota con lo que venimos a hablar hoy acá de coaching. Bueno, pero al punto al que voy a aterrizar es que también tiene mucho que ver obviamente la estructura, la estrategia, lo que estamos haciendo como coaches y demás, pero que de verdad no tiremos a la basura el concepto de que ningún coach sirve o que si Ah, no tiene la característica y el elemento y la formación y no sé qué, no va a funcionar. O sea, también va muy relacionado a cómo las partes están buscando la solución o el resultado y que por lo tanto también se complementen y no nada más sea yo dejo que todo lo hagas tú, a ver cómo lo logres y se acabó. ¿Me explico? Que En tenga esa realidad, interacción. en realidad, me gustaría conocer un poco más a qué te refieres. O sea, que cuando llega alguien y dice que hace coaching, que no por decir que hace coaching de inmediato lo va a hacer mal y que hay que, o sea, ahí no entendí bien. O sea, que a veces se suponen muchos temas en esto cuando contrata un gerente o un empresario nuestros servicios o los servicios de consultoría Sí, y que no siempre está relacionado a o sea, dejárselo todo al coach. También tiene mucho que ver la persona en cuanto a cómo reciben las cosas. Y esa parte, obviamente, el coach debe facilitarla para que sea lo más sencillo posible. Pero también debe de haber ese querer hacer las cosas para que entre los dos se vaya complementando y no nada más dejarle todo el peso a la persona externa que apenas viene a saber cómo está un negocio o cómo está un proyecto o en cómo viene a participar, por ejemplo. sí, por supuesto. Y dentro del mundo del coaching, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cuántos coaches que conoces tú entienden y ejecutan, prometen, garantizan el método no directivo? ¿Cuántos coaches no directivo? Pues Sí. fíjate que una gran mayoría. Una gran mayoría ya leyeron la teoría general y Sí, se basan en las referencias científicas, sí. exacto, pero otra vez, y al mismo tiempo, la persona, el que lo contrata, el empresario, está recibiendo realmente la información a como es. O sea, se los voy a explicar más bien así. Sí, Nosotros dos lo hablábamos en ese sentido. En las empresas donde ella trabajaba, sobre todo en una de ellas en específico, su jefe, el dueño de la empresa,
contrató consultores y coaching durante varios años de diferentes temas. Y en ese entonces ella era directora de comercial, del área comercial. Dice, y odiábamos cuando venía el coach. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué odiaban al coaching? Dice, porque venía, nos analizaba los errores o lo que estaba fallando y nos dejaba que nosotros hiciéramos las cosas. Dice, ¿Ese sería un coach no directivo? o sea, entre no directivo, pero a la vez también como dejando al no funcional. No sé si me explique. No, o sea, ese coach, ¿tú consideras que sí dominaba la no directividad? Bueno, es que yo no los conozco. A como ella me lo Ah, explicaba, perfecto, perfecto. Ah, es ella, que ella, como lo, ella dices, lo expresa así. O sea, ella lo ah, dejaba es que así en la mesa. yo me quedé con la idea de que estabas hablando de que los coaches que tú conoces y ese era uno de ellos, que la mayoría son no directivos. Exacto. Bueno, así lo veo yo. Así lo veo yo. Como que ¿También, realmente también él o él no? en ese ejemplo que ella me dio, yo lo veo como que es soltar mucho, o sea, no involucrarse. Al coach. Al resultado, exactamente, a los coaches que no se involucran con el resultado. Claro, un coach no directivo nunca se involucra con el resultado. Eso sí no lo puedo afirmar. No puedo decirte si eso es correcto o a lo mejor estoy diciendo una No, mentada. yo te lo estoy diciendo que sí. Muy bien. Ok, entonces, bajo ese aspecto, o sea, el no directivo, que eso es lo que yo también lo entiendo así, es Sí. oye, pues yo ya te dije cómo, ya te dejo toda la Ah, no, estructura, no, no, no. te No, dejo la estrategia, entonces no es coaching. ok, Eso, ya. eso es. O sea, cuando llega una persona y entiende que hace coaching, haciendo diagnóstico, análisis, Ujú. propone, te dice cómo, qué hacer, te deja tareas, es exactamente lo opuesto a lo que hace un coach Exactamente. en su labor. ¿Ok? Lo que debería de hacer un coach es su labor. A ver, otra vez. Eso que yo dije, a ver, lo que debería hacer un coach es analizar o no. Sí, claro. Acompañar a la persona. Sí, pero a ver, lo que yo digo es, los que se dicen coaches y hacen diagnóstico, analizan, imponen, restringen, regañan, muestran, dictaminan, instruyen y dejan tareas, no están haciendo coaching, No, están claro que haciendo no. todo lo opuesto al coach. Exactamente, Ok, exactamente. perfecto. Ya. Sí, Bueno, pero entonces, al punto al que voy es que por este tipo de cosas, pues sí se va creando el efecto que no queremos, el efecto contrario exactamente. a lo que la gente está recibiendo, porque digo, Claro. su comentario era, los odiábamos y en ese sentido, dice, a veces hasta trampas les poníamos para que no se dieran los resultados que yo Wow. quería. Wow. Claro, o sea, fíjense hasta dónde pueden llegar las cosas, dice. De, trampas en el sentido de, ay, o sea, también dime cómo, o sea, su reclamo siempre era, dime cómo. Entonces yo le decía, ¿y no será que tu jefe lo que quiere es que tú desarrolles la solución? Y ahí era donde Sí, sí, siempre nos sí, sí. quedábamos en el debate. O sea, ahí fíjate qué interesante, porque desde el principio se está haciendo todo mal, porque nadie sabe qué se requiere, nadie sabe qué se solicita, nadie sabe hacia dónde se está dirigiendo, no están las instrucciones claras. O sea, ¿qué es? Exacto. ¿Quién nos va a ayudar exactamente para qué? Y bueno, ese es un tema muy, muy común en donde se cree que, oye, fíjate que tenemos una ventana que no funciona, problemas de comunicación con nuestros supervisores y además necesitamos impermeabilizar el techo, todo lo hace el coach. Háblale al coach y el coach te va a solucionar todo lo que necesites Exactamente. a nivel habilidades blandas, duras.
líquidas, gaseosas. estrategias, almacén, sistemas, todo, ¿no? Exacto, exacto. Y ahora, por el contrario, o sea, yo le decía a ella, bueno, al final de cuentas tu jefe, ¿qué es lo que quiere? ¿Sí? Porque, o qué era lo que quería en su momento, porque ella ya no está en esa empresa. Pero Esta es una pregunta poderosísima. es yo creo que de las más importantes. Ya también ahí quiero rescatar con el ejemplo contrario o Sí, con un ejemplo al revés. En algún momento también me tocó conocer a una persona que es instructor de cursos de seguridad e higiene de la sí. Secretaría del Trabajo y también tiene mucha formación en protección civil, análisis de riesgos y también de consultorías y demás. Pero durante su etapa de trabajo, él fue director de seguridad e higiene de la planta donde hacen carros, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, era una empresa muy grande de acá Sí, no pasa nada, tú di las de marcas. Coahuila, que se llaman GM, las camionetas. Entonces, General Motors. muy bien. Durante 30 años fue el director de seguridad e higiene de ahí. Dice Nancy, al principio yo contrataba consultores, coaching, para las normas mexicanas de la STPS, de la Semarnat, ¿sí? De lo que es el cumplimiento legal mexicano. Dice, pero me harté a mí mismo de que me causaran problemas y de que me prometieran lo que no me iban a cumplir. Y estando ya, o sea, ya contratados, no me daban todo lo que se necesitaba, como quiera tenía problemas, etcétera. Dijo, ¿y qué fue lo que hice yo? Pues aprenderme todas las normas que me tocaban a mí. Entonces, dice, yo me volví experto en las normas para que luego cuando venían al consultor, porque al final de cuentas no lo podía Claro, hacer claro. yo, ¿verdad? Yo no lo podía hacer internamente por todas mis actividades de trabajo, pero me autorizaban contratar consultores para la norma 09, la Oye, 0. Nancy, y, Dice, y así fue la manera en que me dejaron de ver los ojos, ¿verdad? De picar los ojos. sí, oye, Nancy, y tú que hoy te hiciste tiempo para venir aquí a esta reunión, eh, ¿qué te gustaría que aclaráramos en temas de coaching? ¿Tienes alguna inquietud en particular? La verdad es que preparado así, ¿no? Nada más entré pues para retomar lo que en algún momento ahí tuve la oportunidad de conectarme un rato, saber cómo habían, ahora sí que avanzado de temas en el grupo. Pero me parece fundamental que pudiéramos hacer más labor en el tema de saber si tú como empresario Sí, tienes un montón de decisiones por tomar, sí, o peor aún, tienes tantos años ya haciéndolo de la misma forma, sí, ¿sí? Y empiezas a tener problemas y no sabes ni qué está pasando, ni por dónde, o ya estás harto, fastidiado, lo sí, que sea, pues ¿a dónde vas? O sea, ¿a quién le preguntas a dónde correr? ¿Me explico? Y de ahí saber sí. luego si esa persona realmente te va a dar el resultado que estás buscando, pero a veces como no saben ni qué resultado están buscando, pues desde ahí ya viene el conflicto y cómo prepararlos o ayudarlos para que O sepan sea, identificar cómo contratar. a ver, entonces voy a relacionar lo que me dices con la sesión de hoy. Sí. Tú, por ejemplo, si la pones a manera de pregunta, ¿te gustaría saber qué puede aportarle el coaching a un empresario que no tiene ni idea qué rumbo ¿Dónde está tomar? buscando? ¿Sí? Puede ser, sí, me Sí. gusta. Ok, perfecto. Bien, bueno, se nos va el tiempo rapidísimo. Ya pasamos más de la mitad de nuestra reunión de Sí. hoy. Y mi propuesta fue hablar de que las preguntas de coaching no existen. No supe si podíamos irnos por ahí o no. También Mafalda dijo, podemos hablar de Carl Rogers y el counseling. También, Jaime, lo de sí, Carl Rogers lo proponía para a lo sí, mejor otra sesión, ¿eh? Lo de las claro, claro, preguntas, claro. Yo yo digo, lo veo interesante, lo de las preguntas, porque, sí, por ejemplo, un día me contó Daniel que hay muchos alumnos que tiran mucho del Grow y del sí, esquema que tenemos en el Grow para coger y copiar preguntas y demás, en lugar de ver la situación concreta de tu cliente en tu sesión. Entonces, ese tema puede ser interesante, porque yo creo que, por anda. ejemplo,
Un Sí, factor ahí es el miedo a pasarte de directivo, que a mí me pasa, por ejemplo, hay preguntas que digo, ¿esto es sí. directivo o no lo es? ¿Qué ha pasado aquí? Muy bien, Porque muy bien. para mí, cuando vienes del mainstream, el principal susto que tienes cuando conoces a Leo es dónde me pasó o no de directivo, hasta qué punto, Sí, y las preguntas son, porque las otras técnicas son más fáciles para ese tema en sí, concreto, sí, pero sí, las claro. preguntas es donde corres realmente riesgo de ser directivo sin querer o te quedas con la duda. A lo mejor una pregunta dice, pues igual me la callo por si acaso. Puede ser interesante también ir por ahí. Vale, bien, me encanta. Ok, vámonos por ahí. Eh, Voy a hablar de mí. Cuando yo conocí a Leonardo, yo le llevé sesiones a partir de que creí que le había entendido, porque yo conocí a Leo más o menos en marzo del 2000, creo que 14 o 15, y quizás unos 6 meses después de estarlo estudiando y querer lograr ser lo más no directivo posible, yo venía de 7 años de mainstream y después de 7 meses de practicar, eh, yo le mostré una sesión a Leo de no directividad y Leonardo, como siempre, elegante, objetivo y sincero, me dijo, tienes madera, tienes madera para hacer coaching, entendiendo yo que obviamente estaba muy verde, era una madera muy verde, ¿no? Era apenas un tallito, pero me dio ese ánimo, ese impulso de seguir practicando. ¿A qué voy con esto? Es verdaderamente el arte más difícil que existe, creo yo, poder cambiarse de paradigma y hacer sesiones basándonos en el método no directivo. ¿Por qué? Porque en el mainstream lo que se promueve es que tú te presentes, ¿no? Como un experto en preguntas. O sea, el coach del mainstream es, sales de tu diplomado y te dicen, tú vas a ser muy bueno en hacer preguntas. Es más, es la diferencia fundamental del coaching con otros estilos de ayuda. Muy lejos de ser verdad, porque no existe profesión en este mundo que no use las preguntas como parte de su propuesta para tratar de conocer a la otra persona. Imagínate tú un médico que no haga preguntas, un policía que no haga preguntas, ¿no? Un maestro que no haga preguntas, hasta un mismo músico que no haga preguntas. ¿Qué quieren que les toquen esta noche? Pues obviamente tengo que hacer preguntas, ¿no? Todas los oficios requieren de hacer preguntas, entonces desde ahí estamos muy, muy mal. Fíjense lo interesante de esto. Leonardo con su propuesta dice, la pregunta resulta ser lo menos importante en una sesión de coaching. O sea, imagínense lo radical de la propuesta que viene del mainstream, de la pregunta es el rey, a acá la pregunta es el sirviente. Y no es que esté mal ser sirviente, o sea, alguien que está al servicio es totalmente honorable, pero lo que voy es que es lo que menos importa, y ojo, es muy importante, pero es lo que menos importa en el orden jerárquico de las competencias o metacompetencias. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas como tal, que como dice Mafalda, se proponen en el Grow, que es qué quieres, dónde estás, qué te detiene, con qué cuentas, de qué te das cuenta, qué opciones tienes, qué vas a hacer. Ahí está el Grow, básicamente, o sea, en 7 preguntas ya definimos el Grow. Nosotros como coaches no tenemos que aprendernos las preguntas. Tenemos que aprender la intención de cada categoría, ¿ok? O metacategoría. ¿A qué me refiero con esto? Cuando entendemos que praxeológicamente, ¿qué es praxeológicamente? Desde la ciencia de la acción intencional, que es la primera referencia científica de la tesis de Leonardo, dice, nosotros tenemos que entender que hay
un modelo categórico desde donde nuestra atención o pensamientos se dirigen y que rigen nuestra conversación o nuestro diálogo, ¿ok? ¿Qué es esto? Que cuando llega un posible cliente o ya un cliente si quieren, nosotros tenemos que considerar que el cliente va a poner su atención en alguna de las 7 categorías praxeológicas. ¿Qué significa esto? Que puede estar poniendo su atención en lo que quiere lograr o puede poner su atención en lo que no le está dejando avanzar. Ambas son parte de las 7 metacategorías. La primera es la teleológica, es decir, la finalidad. La segunda que mencioné es la psicológica. ¿Cuáles son esos impedimentos, creencias o resistencias internas por las cuales no está pudiendo avanzar? ¿Cuál es nuestra labor en coaching? No es tener preparadas las preguntas, sino darnos cuenta y notar cuando la persona está en su discurso, en dónde está conjugando sus verbos o está dirigiendo sus palabras que correspondan a cada una de las categorías. ¿Por qué? Porque si yo me expreso diciendo no he podido lograr, no es lo mismo que decir yo quiero lograr, ¿ok? No he podido lograr, mi atención está puesta en el obstáculo. Yo quiero lograr es mi atención o mis palabras, mi cogitatum, mi pensamiento está puesto en la intención, en lo que quiero. Mafalda se refiere a que cuando se usa el GROW como modelo propuesto por John Whitmore y sus estudiantes, nosotros tenemos que tener preparadas las preguntas que se usan por cada categoría. Eso no está mal. Lo que está mal es que creamos que son preguntas de coaching. No, porque esas preguntas que se usan en Grow las puede usar el consultor, el counselor, quien ustedes quieran, el arquitecto, el entrenador deportivo, o sea, todas las personas que hagan preguntas pueden ayudarse del Grow. Lo que a nosotros como coaches nos interesa, si queremos rendirle honor a la no directividad, radica en que hay que seguir con total presencia y atención y al mismo tiempo sin caer en las presuposiciones a dónde se está dirigiendo la atención de nuestro cliente. Y nuestro cliente puede estar brincando entre categorías, teleológica, psicológica, axiológica, etcétera. Ustedes ahorita me detienen para hacerme preguntas, por favor. En este proceso en donde nosotros acompañamos al cliente, el hecho de saber que existen estas metacategorías nos da claridad a nosotros como coaches de saber qué hacemos ahí y para cuál es nuestra función desde no directividad, acompañando a que el cliente primero se escuche acerca de lo que me está transmitiendo, yo como espejo le devuelvo sus palabras sin meter mis juicios. Luego entonces, si fuera necesario, le ayudo con la pregunta relacionada a la zona en la que está o le ayudo con la pregunta que lo puede volver a reubicar en la G, que sería la intención o la finalidad del proceso, de la sesión o de la naturaleza de la relación. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Me faltó algo? ¿Hay alguna duda? ¿Tengo que hacer énfasis en clarificar algo? Díganme, por favor, porque el punto es si las preguntas de coaching existen o no. Eso es lo que quiero clarificar. ¿Qué dices, Mafalda? Yo totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, no hay preguntas de coaching. Tienes tu finalidad y es a lo que te debes, ¿no? Y al objetivo de tu cliente. Exacto, Entonces, exacto, y el método. Sigues el exacto. método y ya está.
Y de ahí las preguntas se siguen solas, realmente, porque como durante la sesión estás siguiendo la lógica de la acción intencional, pues Sí, exactamente es esa. O sea, tiene una lógica aplastante una vez se te pasa el susto de ¿y si me paso de directivo? Que es el susto inicial. Eso te lo comentaba porque cuando hicimos sí, el curso nos llevamos todos el mismo susto cuando empezamos sí, las sí, sí, prácticas. sí, sí. Fue Claro. muy gracioso, ¿no? Oh, Entonces digo, pues mira, exacto. eso. Voy a entrar ahí exactamente, ahí vamos. Entonces, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿cierto? Aquí está Pepe Chuy escribiendo. Hola Pepe, gracias por estar acá. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Llega nuestro cliente, llega Guille, llega Mafalda, el mismo Pepe, llega Nancy, y entonces lo primero que nosotros requerimos hacer, porque es parte de la naturaleza de lo que se propone con el coaching, es decir, nosotros vamos a orientar a que la persona eh, salga mejor de cómo entró, pero no porque nosotros lo queramos, sino porque es su naturaleza. O sea, la persona viene solicitando ayuda porque hay algo que lo tiene insatisfecho. En consecuencia, y de manera, como dice Mafalda, lógica, o sea, es lógico que la persona viene a una sesión no para sentirse peor, sino para sentirse mejor. O sea, algo quiere lograr que lo acerque a un nivel de satisfacción diferente, y ahí digo diferente, mayor o mejor, ¿vale? Oye, Jaime, pero eso también entonces aplica para las sesiones de psicoterapia y para la consultoría. Sí, claro, ¿por qué? Porque es naturaleza humana. El ser humano se mueve, o sea, su motivación está en alejarse del dolor o acercarse al placer. Bien, ok. Ahora, la primera pregunta que nosotros solemos hacer, que no es la que tenemos que hacer, la que solemos hacer en coaching es, ¿qué es eso que tú estarías persiguiendo? O sea, ¿cuál es eso que te daría satisfacción? Dicho de muchas maneras, ¿qué quieres? ¿A qué te ayudo? ¿Qué es lo que vislumbras a futuro? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres que cambie? Pero básicamente es qué quieres, ¿no? O sea, en términos lo más sintetizados posible, lo más sintético posible. A partir de ahí, nuestro cliente va a empezar a, de acuerdo a la manera como él tenga educada su mente o no, que esto también es importante, va a estar eh, dejándose controlar por sus pensamientos, y entonces va a estar hablando, quizás va a estar en R o va a estar en O o va a estar en W, con cierto nivel de desorden. Nosotros lo que hacemos es tomar su discurso, escribir lo más fiel posible su discurso, regresarle su discurso y decirle, me dices que quieres esto, que estás aquí, que te detiene esto y que estas opciones tienes y esto es lo que quieres hacer. ¿Es así? Nosotros ayudamos a que la persona escuche su nivel de orden o de desorden que tiene en todos los pensamientos que alcanza a compartirnos, ¿vale? La parte donde dice Mafalda que es un riesgo de que no queremos ser directivos es porque todavía no se alcanza a comprender del todo qué exactamente es ser directivo, y se logra hasta que lo practicas. ¿Qué es ser o no directivo? Ser directivo a un nivel, ¿cómo vamos a decir? Exagerado. En el nivel exagerado, ser directivo es usar mis palabras, darle galletitas diciéndole, muy bien, estás haciéndolo perfecto, te estoy entendiendo muy bien, me parece que lo que haces es muy interesante, has venido haciendo las cosas perfectamente. O sea, todas las veces en las que yo apruebo, desapruebo, analizo, califico, aplaudo a mi cliente, pongo palabras que no dijo, le hago alguna recomendación, sugerencia, técnica, etcétera. Eso es directividad, o estoy transfiriendo la información que yo creo que le puede venir bien. Todo eso es directividad a nivel macro. A nivel micro y muy sutil, que también incluye todo esto,
es cuando yo ni siquiera me doy cuenta, y esa es la parte difícil, cuando con microexpresiones, cuando con algunos gestos, con algunos sonidos, con algunos movimientos, también puedo estar tendiendo a que mi cliente elija o no elija algún lugar por donde moverse. Por eso es muy complicado yo estar totalmente consciente a nivel ataraxia, ¿no? A nivel imperturbable de mis propias emociones, siguiendo las emociones del cliente, pero sin engancharme con ellas. Es aquí donde no empatizo, más bien pongo una línea muy clara entre lo que él está sintiendo de lo que yo estoy creyendo que él está sintiendo. Ajá. Por lo cual, la directividad o la transferencia a niveles muy rigurosos tiene que ver justamente con poner atención a no pasarme ni siquiera de lo más mínimo a influir en que tome una decisión que yo pueda estar sin darme cuenta impulsándole a que tome o no tome la decisión. Ahora, eso es complicado porque como humanos que somos, siempre nos va a ganar en esta interacción el detallito de decir, por ejemplo, ah, ok, perfecto, ¿no? Cuando te dice que va a decidir hacer algo y tú le dices, ah, ok, perfecto, y tomas nota, no sabes si el perfecto que tú dices, ya te escuché y lo estoy escribiendo, lo toma él como, ah, a mi coach le gustó que tome esta decisión y que vaya a ejecutar esto, ¿no? Bueno, pero la parte simple de no caer en la parte directiva es que yo ponga atención y que no use palabras que mi cliente no me dijo. Ese es el primer gran paso. Yo aferrarme a usar la mayor cantidad de palabras que mi cliente dijo. Ya con que yo logre eso, lo demás se va a ir facilitando en el camino. Y número dos, estar muy atentos a que, ojo, no es lo mismo ser directo que ser directivo. Ser directo o esta comunicación directa, la tercera metacompetencia, es decirle a mi cliente, mira cómo vamos, mira lo que te mostré que era nuestra metodología, lo que yo te expliqué que era el espejeo, lo que yo te mostré que era el continente, funciona así, ¿verdad? Y hasta ahora tú me has dado esto, yo te doy esto, llevamos 30 minutos de la sesión, estos han sido los avances, y luego entonces le pregunto, hasta ahora, ¿qué tanto has avanzado de acuerdo a lo que querías? ¿De qué te has hecho consciente? ¿De qué te ha servido? ¿Qué has aprendido? ¿Dónde vas? Preguntas relacionadas a su toma de conciencia. Y si la persona se queda, por ejemplo, demasiado tiempo en la R de Grow, hablando de los antecedentes, los problemas, los resultados actuales, etcétera, yo tengo todo el derecho como coach experto en el procedimiento de estarle recordando si eso que me está diciendo tiene relación directa o indirecta con su meta, con el objetivo que vino a buscar en esta sesión. Si me dice, yo toda la vida he estado peleando con esta incertidumbre de no confiar en mí y la gente me quiere abusar de mis servicios, etcétera. Tú le regresas, lo sigues, espejeas y en su momento le dices, todo esto que me dices, que te regreso y que estás aquí, ¿cómo se relaciona con lo que me dijiste que quieres lograr en esta sesión o en el proceso? Y silencios. Los silencios son muy importantes en el coaching, sobre todo para yo como coach respirar conscientemente, mantenerme en el aquí y en la ahora, mostrarle total interés y presencia, pero no emitir ningún bien o mal de lo que me estás diciendo y que el cliente se haga cargo, como decía Nancy, que los clientes se hagan cargos ellos de sus asuntos y que entonces tomen la decisión si quieren hablar de R, quieren hablar de O, quieren hablar de G, quieren hablar de W, hablando de Grow. Eh, por lo cual, no hay preguntas que sean de coaching exclusivamente, eso no existe.
Dos, ser no directivo es relativamente simple si nos apegamos a la práctica frecuente y al esfuerzo de solamente usar sus palabras y regresárselas, tomando nota, y sin ningún problema, yo le puedo decir a mi cliente, espérame que vas muy rápido, no alcancé a tomar nota y no quiero decir algo que no me hayas dicho, no quiero meter mi cuchara, me lo puede volver a repetir y probablemente el cliente diga, ay, no me puse atención a mí mismo, no sé qué dije, lo cual también sirve para que él ponga más atención en lo que está diciendo y vaya entrenándose en esta toma de conciencia de escucharse mejor sin que yo le tenga que decir, oye, yo creo que ya es hora de que te escuches mejor, ¿verdad? Porque me parece que no vamos a avanzar si no mejoras en eso. No, yo no te alcancé a seguir, me puedes recordar lo que estabas diciendo, no, no sé decirte, bueno, pues ahí un área de oportunidad para los dos, porque estamos los dos aprendiendo. Yo sigo mejorando como coach, tú sigues mejorando como ser humano que introspecta y que se conoce, ¿no? Vale. ¿Cómo lo ven ustedes y qué les aporta de novedad o qué refuerza esto que expliqué en este momento? ¿Qué dicen? A mí lo que has dicho, ¿no? De cómo evitar el problema de la no directividad ciñéndote a sus palabras, que es la conclusión que saqué yo. O sea, cualquier palabra que no ha dicho el cliente no hace falta en la sesión para nada, porque fastidia toda la... O sea, te inhibe justo el proceso que quieres catalizar, así sin más. Entonces, Exactamente, no lo exactamente. toques y ya está. Y se hace más sencillo de lo que parece. O sea, no es tanto. Al principio sí que te cansas porque tienes una extra de tensión, pero luego ya te sale de manera natural. Y es muy cómodo y el cliente, otra cosa que me ha gustado que has dicho es eso, que el cliente va aprendiendo. O sea, ellos se adaptan Exactamente. y se lo estaba diciendo a un señor, un empresario que me estaba preguntando por privado sobre ese tema, ¿no? Y se lo estaba diciendo el otro día, digo, es que lo interesante es que el cliente con una o dos sesiones ya se va adaptando, ya va viendo de qué va la cosa. Y Sí, ellos mismos te dan también claves si un día te pasas de directivo, porque no les va a gustar. sí. Cuando, Lo notan. cuando entienden el poder detrás de los silencios y del respeto a esa condición engendradora o engendrativa, la persona lo empieza a disfrutar y dice, wow, o sea, realmente esto me está permitiendo redimensionar lo que significa hablar conmigo mismo. Eso es lo más bonito, ¿no? Muy bien, gracias, Mafalda. Eh, Nancy, Pepe, Guille, ¿qué cambió a partir de lo que dije? ¿O qué aporta? ¿O qué destruye? ¿O en qué suma? Dicen, Nancy, ok, Sí, pero en qué podría sumar para el cliente, o sea, para la persona que nos está contratando, perfecto. en el aspecto de cómo, este, a lo mejor podemos activar una pregunta de inicio, como, se me vino esto a la mente, a ver qué opinan. Sí, 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 Fulanito, no sé qué, empezamos ya con el proyecto, lo que sea, ¿qué esperar de mí como coach? claro. ¿Verdad? Para poder empezar desde ahí a aterrizar esto sin que se vea como yo vengo y te digo y tú me vas siguiendo, cosas así. Totalmente. Creo que te fuiste a una parte que es súper importante que yo me la salté dando por hecho que ya era mi cliente, pero Ujú, antes de que alguien elija ser mi cliente, yo necesito, claro, generar el contexto y explicarle pues las reglas de juego. Yo pongo el ejemplo de, imaginen ustedes que les invito y le digo a Guille, a todos quienes estamos aquí presentes, oigan, vengan al domicilio tal a tal hora porque vamos a jugar. ujú, Pero Guille va a decir, ¿vamos a jugar qué? Y Nancy va a decir, ¿qué ropa me llevo? Y Pepe va a decir, ¿y de qué se trata? O sea, dame más información. Y resulta que Guille se trajo
zapatos de tachones de fútbol y el juego pues es no sé, en agua, ¿no? Meternos Sí. a la alberca, pues necesitamos explicarle a la gente de qué se trata y cuál es su idea de coaching. Yo te puedo asegurar que de cada 100 personas que les preguntas qué entiendes por coaching, todas te van a decir guía, entrenamiento, instrucción, educación, me vas a decir qué hacer, me vas a transformar el ser, el observador con tus quiebres amorosos. No, bueno, Voy a no, salir de muy aquí, alto. voy a salir de aquí como una persona renovada y van a inclusive a usar la metáfora que les encanta al mainstream, como el fénix, como el ave fénix después No, de pues, ¿qué hacemos, incendiarse. amigo? ¿Qué hacemos? También tenemos muchos mitos todavía, muchas cosas ahí No, bueno, es en que la el cultura. mainstream se vale de eso con su romance y poesía sofista, son los mejores en eso, la verdad. Sí, Bien, sí, sí. bueno, pues eso es, Nancy. O sea, Perfecto. nosotros, claro, primero explicamos y luego, como les dije, la pregunta que se propone es, ¿qué quieres conseguir? Empezamos por ahí. ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde te ves y en qué futuro? ¿No? Sí, muy bien. Ah, pero me decías que puede esperar un cliente de una sesión así. No, era mi Ah, aportación, nada más. O sea, como bien, para bien, complementar un poco todo lo que dijiste, ¿verdad? bien, 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 bien. Eh, Guille, Sí, no, no, nada que aportar, ¿no? Bastante claro y además para el coach, creo que poniendo el contraste del mainstream, nos pone la atención en otra cosa. sí, Y bueno, y eso creo que es una claridad tremenda que divide los paradigmas. El mainstream, mientras el mainstream deambula en qué le digo, y está diciendo cosas que no son, a ver qué le pregunto, la cabeza del coach mainstream está pivoteando en otras cosas, ¿no? sí, Está sí, sí, sí. pivoteando en cualquier. Y esta metodología, la no directividad, nos lleva a un enfoque no solo en la escucha del cliente, sino también en un orden para el coach, un Exacto. orden. Claro, Así un que orden. Sí. Yo escuché, ahora que estamos en la Semana Internacional del Coaching, según la ICF, no sé si alguna otra, se me hizo, o sea, yo me pongo a ver algunas de las presentaciones de los archi recontramaster ultra coaches que dirigen las sesiones. Y me dio mucha ternura hoy que uno de ellos dice, es que para poder ayudarle al cliente de la mejor manera a que bla, 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 dice, hay que tener mucha, mucha presencia, mucha. O sea, pero ¿qué es mucha? O sea, ¿cómo mides poca, mediana, mucha, demasiada, exagerada? No, es Jaime, Jaime, por Dios, con el presenciómetro, qué el pregunta. presenciómetro, ¿no? Hay que tener mucha presencia. ¿Qué carajos es eso? O sea, imaginen ustedes que el que más sabe, el máster dominador del, del coaching, no sabe decirte cómo se mide la parte más importante que tenemos en nuestra atención que le damos a la otra persona. Eso, díganme ustedes si no es de lo más Irónico. preocupante. Irónicamente es algo tácito. Sí, ahora cuando, por ejemplo, leemos la teoría general y nos dice ahí la atención, que tiene que ver con la presencia, estar atento, es de manera fenomenológica, basándonos en la epoché. Suspende tus prejuicios para que puedas estar con la persona de la manera más neutral posible. Ah, eso da una
precisión mucho más concreta de a qué nos referimos con más presencia. Pero si más presencia es empatizar, buscar la pregunta perfecta, apapachar, ver a los ojos, decirle mi amor y nuestro amor va a co-crear esta relación y vamos a salir de aquí con, con algo transformador. Bueno, es ahí donde tenemos un problema porque la presencia se confunde mucho con directividad, o sea, no hay un límite entre qué nivel o qué tipo de presencia honra ética, coherente y eficientemente la no directividad. Eso es increíble que ni siquiera los coaches digan, bueno, vamos a explorar un poco más, hablar de no directividad. Es lo que les decía al principio. No sé si es un pecado intencional o es un pecado basado en la ignorancia, pero bajo los términos de lo que significa pecado es igual, es un pecado y eso se tiene que confesar. Sí, además estando ¿No? la teoría desde hace tantos años ya, que son poquitos, pero realmente saben que está, pues es doble pecado, creo yo. Oye, Sobre todo que se mantengan en el nudge, que es un concepto que me he encontrado ayer. sí, Nudge, nudge. ¿Qué es el nudge nudge? Te doy un codacito. O sea, un ah, toquecito leve de, mira, mira, ¿sabes? sí, Eso hay quien lo tiene como técnica no directiva, parece. Tengo que explorarlo un poco porque me lo he sí, tropezado, ya te digo, ayer. sí, sí, Pero sí, claro, sí. creo que no pasan de ahí, ¿no? De ese tipo de... Para no ser directivo, hago como que te lo digo, pero no te lo digo. Exacto, lo escondo en una pregunta o Exacto, pero yo te estoy uso una llamando desde... técnica. Ujú. Sí, 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 es cuestión de que, miren, y no es tan difícil, ustedes si quieren métanse a YouTube y pongan ahí sesión de coaching real supervisión MSC y con que lo pongan 10 minutitos a velocidad 2x van a detectar cinco evidencias de directividad, pero de Sí, volada, sí. es increíble cómo es Mm. fácil detectarlas toda vez que entiendes qué es la no directividad. Y Eh, también es muy tremendo si pones coaching no directivo y ves sesiones no ah, directivas guiadas. sí, además, Inenarrable. además, sí, 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 es fácil de percibir. Yo quería preguntarle a Pepe Chuy, ¿cómo se llaman son pecados por omisión y pecados, cómo están clasificados? Pepe, bienvenido. ¿Sí puedes hablar? Maestro, ¿por qué me preguntas? Porque tú tienes Ah, más no, expertise. porque tú, eh, pues mortales y veniales nada más. Ah, bien, ok. Que son, sí, los que son graves que rompen la amistad con Dios y Exacto. veniales la lesionan, Claro, la en distorsionan. este caso Dios sería no directividad, y entonces si tú rompes la relación con la no directividad, pues te estás cometiendo un pecado en coaching, ¿no? Sí, lo podemos ver así. Sí. En cuanto a la gradualidad de la transgresión, Correcto. actualmente o siempre se ha dicho que pues nos acomodamos, hacemos una forma acomodaticia moral de, de, de degradar las faltas, ¿verdad? Como para no tener conflicto de conciencia y entonces decimos, ¿qué es lo menos que puede suceder cuando es menos pecado? ¿Qué tanto de la forma como actúo? Este, y entonces eso se le llama gradualidad de la ley, es decir, Ya. cómo puede ser de lo mucho a lo poco. ¿Verdad? Pues en ese sentido, los hay de todos los colores y tipos, ¿no? O sea, hay unos que sí son muy que como tú que puedes tener pecados veniales pequeños, ¿verdad? Que se te puede ir por allí alguna, y aquellos pues que la mayoría en el mainstream pues sí, sí caemos en la directividad y pues puro pecador mortal, ¿no? Con esa Puro, metáfora pues. puro manchado, oye, ensuciando la bella profesión no directiva, caray. Ahí está la cosa, pues es que la perfección, ¿dónde está, hermano? Pues es que está, así estamos dentro de, pero me encanta tu forma, pues, de tu celo,
como decía también, el celo de tu casa me devora, hermano. Pues es que estás dando la vida por esta profesión y te admiro. Por eso, ahorita ya tengo un mes, le saludo a los demás, pues a saludarles que no había estado. Sí. en- y me la pasé con puro mainstream. La cosa es que estamos en un mundo repleto. Lo siento mucho, Pepe. Sí, sí, porque, y entonces ahora, ¿cómo desintoxicarse? Pues, porque estás, Hijo, pero bueno, ellos no se llaman Conviértete, coaching. conviértete. conviértete. Sí. No, no, la cosa es que la interesante que, ¿Cómo bueno, en se algunas llaman? personas, mira, puede investigar, les dejo de tarea, está muy interesante de hecho, es una metodología que se llama, pero porque es un método de enseñanza en las universidades específico, Sí. donde aporta el maestro, pero aportan los alumnos, y es una investigación, pero no es prácticamente eso, son más bien acá, o sea, ni siquiera en ningún momento escuché coaching la palabra, pero Ah, bueno, entonces no hay se llama, problema. sí, se llama Symposium del doctor Romero. Es una cosa, pues ahí ya en otro momento te escucharemos, es decir, después de explicar un poco algo esto, pero interesante porque analizándolo también el forma como se expresa y cómo se favorece terapéuticamente, algo que puede venir de sanación, viene de ti mismo. Es decir, ¿Está no bien? te lo dice el otro, sino respeta tu sentir, tu emoción, y de dónde Sí, sí, viene sí. esa situación. Y hay una metodología que sí se le podía hacer un poco de mirar hasta dónde se puede considerar alguna línea, pues, del componente tácito que tenemos todos y que es provocado a través de ciertas metodologías, ¿verdad? Que sí puedo profundizar en otro momento algo, ¿verdad? Pero un poco ahorita les digo. ¿Y por qué fue eso? 2 semanas y media y otra, donde fue un congreso más bien, donde estuve en Bien, Colombia, estuve en Bogotá, qué muy bien. interesante y es eso, así es. A ver, vamos a aclarar esto antes de irnos de esta sesión. Nosotros solamente le ponemos un pero a la gente que dice que hace coaching y que no entiende la no directividad. O sea, no tenemos problema con todas las metodologías que proponen bienestar para el Exacto. ser humano. O sea, no estamos peleándonos por pelear. O sea, Exacto, con si que no se ve sería que no. demasiada. Mira, si no sería como coaching apologético, estás como a la defensiva siempre y No, atacando, no, ¿no? no, 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 Y eso no, se le llama claro. apologética, que es defensa, digamos, con estas palabras que me estás haciendo Sí, hablar, ¿no? Porque sí. estás tomando temas de la religión de los cuales yo un poco mastico, ¿verdad? Sí, Sí. sí, 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 sí. No, eso por un lado, o sea, no estamos revisando todo lo que hacen los terapeutas, todo, no. O sea, nada más la gente que dice hacer coaching, invitarlos a que conozcan un poco más acerca de un procedimiento adecuado y que sea más ético, coherente y eficiente. Ese es un punto. El otro punto, voy a hablar contigo, Mafalda. El otro Ujú. punto es que eh, a ver, así como no existen preguntas de coaching como tal, tampoco nosotros como coaches somos dueños del componente tácito del conocimiento. No, el componente tácito del conocimiento Sí, funciona todo exacto. el tiempo. O sea, no Wow, es. primera vez que te escucho eso, porque sí, da la Sí, impresión, para gente de afuera, yo porque medio soy de dentro, aunque me escapo, pero sí da la impresión eso como si nosotros fuéramos la panacea del componente tácito, pero de hecho en esta metodología que te estaba diciendo está interesante. En otro momento platicaremos porque estamos en la misma ciudad y te estoy desaprovechando, pero bueno, es decir, sí hay en muchas, incluso terapéuticas, como eh, esas facetas donde habla el componente tácito. Y yo soy, por ejemplo, dentro de lo que se le llama la dirección espiritual, que es una sí, herramienta dentro del catolicismo, donde un sacerdote, por ejemplo, habla con un dirigido, y así se sí, le llama. sí, Tú eres el director y el dirigido. Y sí. entonces allí la metodología dice que el, el Espíritu Santo es el protagonista del Ajá, diálogo. Entonces ahí no hay consejos, o sea, se dice que el que te está guiando es tu interioridad. eso, Y es eso. tan interior que es tu espíritu, o sea, es esa Ok. parte que viene de dentro.
Ese es, Ajá. ¿verdad? Es otra manera de decirle quizás al componente tácito, o al este engendramiento operativo, o esta eclosión de ideas, o todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, que es justamente a lo que nos referimos, ¿no? De aquello que está ahí, o el jugador 2 o la conciencia subsidiaria, o sea, todo lo que tiene que ver con la manera científica desde donde la teoría general trata de explicar eso que nos habilita como seres que damos a luz nuevas ideas, pero no es que el coaching sea dueño, o sea, o que el componente tácito está patentado por Leonardo Ravier. No, 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 no. El componente tácito es parte de nuestra humanidad, que Y de la nosotros, naturaleza. Mm. claro, de nuestra naturaleza, que nosotros tenemos un mecanismo para que esa condición se despliegue de manera más fluida. Eso es muy diferente, pero vamos a poner ahí muy bien los puntos sobre las IES, porque de repente también este tipo de malentendidos nos hace que nos cataloguen como dogmáticos. No, tenemos una propuesta de un procedimiento y un sistema con ese propósito. De eso que ya existe, mejorarlo, habilitarlo o aprovecharlo más, ¿verdad? Ahora sí, perdóname, Mafalda, ibas a decir algo. Ah, no, estaba esperando, porque de lo que estabais hablando, así que estaba escuchando, una cosa que también ayuda un poquito a evitar la controversia entre profesiones y demás, es explicarle también a la persona que muestre interés Claro. que son compatibles, que además hay un método, digamos, de Complementarios. autodiagnóstico. Complementarios, exacto. Sí, Sí. pero me refiero que es que este empresario que te decía, ¿no? Que me estuvo preguntando, me puso el ejemplo de las salas que pone Google para que la gente se reúna, haga una especie como de tormenta de ideas y demás, y me dijo, eso es no directivo. Y le dije, es directivo porque siempre va a haber contenido de la otra persona que te llega. Claro. Sí, Entonces sí, ya ahí sí. ya la hemos liado. No, no, claro. Entonces, Dime, claro, dime. pero espera, espera. Lo que le dije es, tú puedes Sí, perfectamente tener tu sesión de coaching no directiva, etcétera, etcétera, hacer tus integraciones y todo lo que tú quieras, y luego irte a la salita y compartir. Puedes tener exactamente. las dos cosas sin ningún problema. Sí, exactamente. Y voy a aclarar esto antes de despedirnos. Eh, La compatibilidad quiere decir que directividad y no directividad caben en una misma sesión. No, yo no puedo hacer un ratito de consultor, terapeuta, asesor y coach en la misma sesión. No, no hay compatibilidad en eso. Por eso, eso es lo que creo que Mafalda a lo que se refería, no lo sé. Yo Exacto, también sí, digo sí. que, ¿sí? Sí, sí, sí. Además, el ejemplo que le puse es eso. Luego, tu sesión de coaching la tienes no directiva, con la metodología, con todo, y luego Exacto, tú son puedes dos ir cosas que y hablar se con tu prima complementan. o lo Ajá. que sea. Exacto. Sí, sí, se complementan, porque mucha gente va a decir, si son compatibles, pues entonces yo las mezclo como quiera. No, 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 no puedes mezclarlas. Puedes tener una sesión de una y luego una sesión de otra y luego una sesión de otra con personas diferentes y está bien. Así puedes tú potenciar más tu creatividad. Eh, si Leonardo Ravier estuvo toda la sesión viéndome hasta ahora, dije una palabra que ya no usamos, que es creatividad y se está riendo seguramente junto conmigo. Bueno, gracias Nancy, Guille, Pepe, Mafalda y tú quien estuviste aquí presente. Seguimos grabando. ¿Cómo quieren que terminemos esta sesión? La palabra con la que quisiera cerrar cada uno de ustedes, ¿cuál sería? Seguimos aprendiendo, sigo, me llevo el aprendizaje. Seguimos aprendiendo. Gracias. Claro, gracias. Para mí, el celo de por una profesión científica bien hecha es garantía de que vivimos en un mundo objetivo y que es posible en la medida de que tenemos compromiso con la verdad. Y eso, pues, creo que también en estos campos científicos existe demasiado falsedad y engaño y también corrupción,
nos corrompemos en la verdad. Entonces entramos así como en la vida y en el hacer, también en el pensar nos corrompemos y entonces pues gracias. Amén. Súper. Sí. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. No, creo que ya con eso, con lo que dijo aquí el compañero Pepe Chuy, con eso estuvo ya. Eso. Bien. Sí, apoyo la moción. Perfecto. Apoyo. Mafalda, ¿quieres cerrar? Por cierto, Mafalda, ¿tú dónde estás exactamente? ¿En qué parte de España? En Madrid, En Madrid. Ok, en Madrid. bien. ¿Cómo Me quieres cerrar, puse Mafalda? alarma, para que no se me pasara, porque, A Madre Patria, porque saludos. Sí. Saludos allá a todos los madridistas, por cierto, aquí Por en cierto. esta... Ah, no me había fijado. ¿qué tal? Aquí por si alguno de ustedes no sabe lo que es esto, ahí le los dejamos ver. Tremendo. De tarea. Muy Sí, bien. sí. Abrazo entonces a todos. Nos vemos próximo martes. Seguimos en comunicación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bonita Chao. noche. Hasta luego. Hasta Chao, chao. luego, buenas noches. Bye. Chao, gracias. Bye, bye.